El año pasado, a principio del año pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad, el privilegio de visitar a Israel. Creo que fue un viaje, una providencia del Señor, justamente porque venían de un tiempo de pausa, de negociación con Gaza en ese momento, lo que nos permitió disfrutar de todas los lugares históricos y turísticos y mucha gente. De hecho, la gente nos veía y nos decía gracias por venir, porque se estaba apenas parando, haciendo una pausa en aquel conflicto con Gaza. Y uno de los lugares indiscutiblemente que uno visita al ir a Israel es a la tumba, a lo que sería la tumba de Jesús. Y es interesante ver cómo uno puede ir a una nación, a un pueblo que tiene de alguna manera una referencia de que Cristo caminó por sus calles, anduvo en medio de ellos, y aún así no creer que ese Cristo es el Mesías y que ese Cristo ha resucitado. Nos causaba mucha intriga el ir, y fuimos incluso a un lugar arqueológico donde era un templo que estaban iniciando en su descubrimiento cerca del mar de Galilea, que databa justamente de la época de Jesús, lo cual deja muy claro que Jesús anduvo de alguna manera en ese mar, en ese templo, enseñó en ese templo, porque habían textos que decían que Jesús, luego de haber cruzado el mar de Galilea, enseñaba en los templos, y uno se asombraba y se maravillaba de eso. Pero nada como entrar a la tumba vacía. La tumba vacía te genera no solamente un recordatorio viviente, sino que te hace pensar cómo sucedieron estos eventos que nosotros recordamos hoy. Te hace pensar cómo llegaron las mujeres primero, tratando de quizás mover la piedra, y cómo los ángeles aparecieron, o dónde estaban los soldados. Y de alguna manera estar en ese lugar te recrea lo que ya tú has leído. Ahora déjenme decirle lo triste del lugar. Lo triste del lugar es estar en un pueblo que está tan cerca de Dios y al mismo tiempo tan lejos de Dios, por no creer en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien anduvo por sus calles, quien murió en la cruz y quien resucitó al tercer día. Pero déjeme decirle algo, eso no es algo solamente de ese pueblo hoy. Es la realidad de muchos alrededor del mundo hoy que no creen en la resurrección de Cristo. Y yo diría algo más triste que eso es creyentes que no creen en la resurrección de Cristo. Usted dirá, ¿puede haber un creyente que no cree en la resurrección de Cristo? Bueno, déjeme explicarle lo que yo quiero decir que no creen en la resurrección de Cristo. Es creyentes que no viven diariamente sus vidas a la luz de la resurrección de Cristo. Y es una pregunta que yo les invito a hacer en esta mañana. ¿Nosotros vivimos cada día a la luz de la resurrección de Cristo? Cada día de nuestra vida, en medio de cualquier situación en la que nos encontramos, nosotros vivimos y creemos y vemos nuestra vida a la luz de lo que significa la resurrección de Cristo, a la luz de lo que significa que Cristo resucitó. Es algo que nosotros vemos y consideramos en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas, en medio de las escaseces que tenemos, en medio de las dificultades. Nosotros vivimos consciente de que el hecho de que Jesús resucitó cambió todas las cosas. Y más aún, vivimos conscientes de que la resurrección de Cristo nos da tanta esperanza para esta vida y para la próxima. Miren cómo lo veían los padres de la iglesia. Uno de ellos era Ignacio de Antioquía, quien fue arrestado por los romanos y condenado a ser lanzado en las fieras del Coliseo romano. Cuando Ignacio de Antioquía iba justamente a ser devorado por las fieras,
Él escribió cartas que envió a los diferentes cristianos y comunidades cristianas, y él decía lo gozoso que él estaba ante su muerte, porque él estaba seguro de la resurrección. Mire lo que él dice, cito: soy el trigo de Dios, destinado a ser molido por los dientes de las fieras, para convertirme en pan puro. Que el fuego, la cruz, la espada y las fieras vengan sobre mí. Decía, solo déjenme alcanzar la resurrección de Cristo. Qué manera de enfrentar la muerte. ¿Cómo llega una persona a ver la muerte con la esperanza de la resurrección? Llegar al borde, al fin de sus días con la esperanza de la resurrección. Solo hay una manera de hacerlo, y es si verdaderamente nosotros creemos en el Cristo resucitado. Y déjeme decirle, creer en el Cristo resucitado no es algo de un día, de hoy, del domingo de resurrección. No, es la manera como el cristiano debe vivir diariamente. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas en el capítulo 24, para que usted y yo entendamos de por qué creer en Cristo, en el Cristo resucitado, es tan importante para nuestras vidas. No es un acontecimiento que sucedió, hermanos. No seamos ignorantes y no vivamos nuestra fe cristiana lejos de la resurrección y de este evento de la resurrección. La resurrección cambió la vida de los discípulos, cambió la vida del mundo dramáticamente. La resurrección sigue siendo el epicentro de la fe cristiana. La resurrección sostiene a los cristianos aún en los momentos más difíciles. Lo hace hoy todavía. La vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo es el epicentro de la fe cristiana. Hermanos, lo que hace que el cristianismo sea diferente a cualquier otra religión del mundo, ¿usted sabe lo que es? ¿Qué lo hace diferente? Es la resurrección. Y Lucas, en este último capítulo de su evangelio, que le escribe a Teófilo, él quiere recordarle a Teófilo varias cosas. Una de ellas es que el cristianismo está basado en una fe histórica, verificable. Todo lo que le escribe es verificable. Pero también Lucas quiere animar a Teófilo a creer en esos hechos verificables. Hoy celebramos a Cristo vivo, al Cristo resucitado, a Cristo que venció la muerte y el pecado. Pero no lo celebramos un día, es una verdad que debe de acompañarnos todos los días. Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 24, el texto que se leyó, y déjenme poner este texto en su contexto, la porción por lo menos que nos corresponde. Si usted lee el capítulo completo, y yo le animo a que lo lea completo, usted va a notar que el capítulo 24 completo habla de 3 encuentros, diferentes personas en diferentes lugares, donde Jesús tiene o con las mujeres o con los discípulos camino de Emaús o con sus propios discípulos. ¿De acuerdo? Los de Emaús también eran sus discípulos, pero ¿sabe a lo que me refiero? Usted ve en el capítulo 24, en el versículo 1 al 12, aquí las mujeres se llevan la sorpresa de que la tumba está vacía, y usted va a ver cómo ellas responden ante la noticia de que Jesús ha resucitado. Luego usted va a ver en los versículos 13 al 27 que los de Emaús, que sabían todo, incluso habían escuchado la noticia de las mujeres, los discípulos que iban camino a Emaús también habían escuchado la noticia. Y ahora en el capítulo 24, en el versículo 36 hasta el 50, Jesús se encuentra con todos sus discípulos y también le manifiesta la verdad de la resurrección. Ahora, ¿qué tienen en común estos 3 encuentros diferentes? Déjeme decirle qué tienen en común. Los 3 encuentros, todos dudaron de la resurrección. Todos fueron incrédulos. Todos dudaron de las promesas que Jesús le había dado. Y usted lo va a ver. Pero déjeme decirle qué queremos y qué buscamos con este sermón de hoy. Es increíble que la semana pasada el sermón de Juan, que hicimos hoy un paréntesis, hablaba de seguidores de Cristo.
La idea central va como un seguimiento de eso. Dice: el seguidor de Cristo, al entender y creer a través de las Escrituras la verdad de la resurrección física de Jesús, orienta toda su vida a adorarlo para siempre. No un día, sino para siempre. El seguidor de Cristo, cuando entiende y cree a través de las Escrituras la verdad de la resurrección física de Jesús, orienta toda su vida a adorar a Jesús para siempre. Y yo quiero que hagamos eso, es que meditemos en su palabra y veamos la importancia de creer en la resurrección física de Cristo, de comprender la resurrección por las Escrituras, y veamos la importancia de adorar a Cristo resucitado. Así que yo quiero animarte a creer en el Cristo resucitado. Y lo primero que usted y yo debemos de creer es justamente eso: creer que la resurrección física de Jesús sucedió. Eso es importante, pareciera algo muy básico, pero tiene más trascendencia de lo que usted y yo pensamos. Lea conmigo el versículo 36 al 43. Mientras ellos relataban estas cosas, ¿quiénes son ellos? Bueno, los de el camino de Emaús. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, miren la incredulidad de ellos, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados? Miren la incredulidad aquí. ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía ¿qué dice? Ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Jesús le dijo. Y ellos presentaron parte de un pescado asado. Wow, ni el pescado completo. Y él lo tomó en sus manos y comió delante de ellos. Si usted ve la conexión, el versículo, esta porción empieza luego de que los discípulos que iban camino a Emaús vienen contándole lo que ellos vivieron. Ellos tuvieron una experiencia con Jesús, probablemente una de las experiencias más jocosas. Alguien me preguntaba en la clase de membresía qué significa jocosas, más chistosas que usted va a encontrar en las Escrituras. Es que estos discípulos vienen caminando, Jesús se le aparece y les pregunta: ¿y ustedes? No, estamos aquí. Jesús nota que está triste. Sí, ¿qué pasa? Y ellos le dicen a Jesús: o sea, tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que estaba pasando en Jerusalén. A Jesús le dicen ellos. El único que sabía lo que estaba pasando. Ellos le preguntan: ¿no eres tú? ¿Tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que está pasando? Y claro, y Jesús le dice: oh, insensatos, necios, incrédulos, ¿no les dije yo? Y Jesús le reveló toda la Escritura. Esos dos ahora llegan donde los discípulos, y así empieza el versículo 33. Y están hablándole, los discípulos están en un efecto multiplicador, diciéndole lo que ellos habían vivido. Y mientras estos le están diciendo, caliente, sacado del horno, le está dando las buenas noticias de que Jesús se le apareció y de que Jesús habló con ellos y que Jesús pasó la noche con ellos. Y en medio de eso aparece Jesús. Señores, miren el nivel de incredulidad. Que estos le están testificando de su experiencia con Jesús. Jesús aparece en medio de ellos y ellos dudan de que sea Jesús. Miren el nivel de incredulidad. Ellos relataban estas cosas y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. A mí me encanta que a partir de ahora, mire lo que Lucas está haciendo. Tiene que seguir a Lucas. Lucas está tratando, de hecho es el evangelio que más detalles hace de la resurrección física, más énfasis hace en la resurrección física de Jesús. Y lo primero que Lucas quiere que ellos sepan es que Jesús habló. Un espíritu no le podía hablar como Jesús le estaba hablando. Paz a vosotros.
Es importante, dice que se puso en medio de ellos para que ellos vieran que no era una fantasía, no era una ilusión, era Jesús mismo. Versículo 38, Jesús le dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Dígame si no era digno de cuestionar su incredulidad. O sea, estos que están aquí, dice Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice Juan, si usted, cuando lleguemos a Juan lo veremos, que ellos estaban escondidos por temor a los judíos. Así que usted tiene este grupo de hombres llenos de temor que han escuchado a este punto, uno, el testimonio de las mujeres, no lo creyeron. Dos, el testimonio de los de camino a Emaús, tampoco lo creyeron. Y Jesús se le aparece y lo que ve en sus corazones es pura duda. Y le dice: ¿por qué ustedes están dudando? Aquí ellos no tenían excusas. Ellos habían sido ya advertidos por las mujeres. De hecho, vaya conmigo en el mismo capítulo 24 al versículo 10 y mire qué reacción tuvieron estos hombres cuando las mujeres le dieron la noticia. 24:10 dice: era María Magdalena, la que le echaron fuera los demonios. Era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no, ¿qué? No le creyeron. ¿Usted está viendo? O sea, que ellos ya habían tenido la información de las mujeres y no creyeron. Y ahora también estos que caminaron con Jesús en camino a Emaús, también le dan el informe, versículo 32, vaya conmigo al 32, y usted va a ver el mismo patrón. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaban el camino, cuando nos abrían las escrituras? Y ellos, este testimonio es el que vienen a traerles a los apóstoles. Así que ellos no tenían excusa. Habían escuchado de las mujeres, habían escuchado de otros hombres. Y cuando Jesús se le aparece, Jesús le dice: ¿por qué ustedes están dudando? ¿Cuál es la razón de su incredulidad? Ellos dudaron. Ellos no creyeron en la resurrección, no creyeron en Jesús, no creyeron en las promesas mismas de Jesús. El nivel de duda que ellos muestran y de incredulidad es sorprendente. De hecho, Jesús le dice a ellos, a los de Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Los de camino de Emaús no podían conectar al Mesías que ellos creían con Cristo, que había sufrido como había sufrido. Y la incredulidad se lo estaba comiendo. Ahora, mire cómo Lucas hace un énfasis para que nosotros y ellos crean, y Teófilo, que fue el lector inicial, y todo el que ha leído el Evangelio de Lucas crea que Jesús resucitó corporalmente. Jesús mismo dijo: no, un espíritu no le puede hablar así. Tóquenme, dice Jesús, y miren, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Muestra, mírenme, ustedes nos están viendo que soy yo. Más aún, ¿tienen algo de comer? Jesús habla, Jesús se pone en medio de ellos, Jesús le dice: mírenme, tóquenme. Lucas quiere dejar claro que Jesús no es un espíritu, y la razón es muy clara. Recuerde que en el contexto había mucho docetismo, lo vimos en Juan, y es esta idea de que lo material es malo y lo espiritual es lo único que existe, y que el Mesías no podía de ninguna manera resucitar corporalmente. Por eso cuando Juan escribe Primera de Juan en las cartas allá atrás, él dice que el que niega que Cristo ha resucitado en carne tiene el espíritu del anticristo. Ahora, vamos a ser honestos, no es para menos. Imagínese que usted el viernes va al funeral de alguien, un ser querido. El mismo viernes usted va al entierro de esa persona, y el domingo alguien le viene diciendo: mira, yo vi a fulano, hablé con él,
¿qué es lo primero que usted va a pensar? Vamos a ser realistas, porque tampoco vamos a ser súper espirituales y a decir que no, yo hubiese creído, yo no hubiese dudado como los discípulos. Vamos a ser honestos. Imagínense que el viernes usted enterró a alguien y lo lloró. ¡Ah! Y el domingo llega el compadre suyo, la comadre, y le dice: compadre, adivine a quién yo vi. ¿A quién? Dígame el nombre de un hermano que usted quiere verlo en la presencia del Señor. No. No. Es una broma. Voy a decir un nombre, pero no piense que yo quiero que usted esté en la presencia del Señor. Déjame usar Timoteo. Aquí no hay nadie que se llame Timoteo. Compadre, comadre, adivine a quién vi. Vi a Timoteo. Hermano, ¿qué usted va a pensar del compadre que está como? Con mucha razón, ellos pudieron haber tenido razones para pensar que lo que estaban diciendo era una locura. La única diferencia es que Jesús mismo le dijo a ellos que Él iba a resucitar, pero ellos no lo creyeron. Jesús mismo le dijo que la Escritura, que era necesario que eso sucediera, pero ellos no lo creyeron. Y ahora Lucas quiere quedar y dejar muy claro de que Jesús sí resucitó y que su resurrección fue física. ¿Por qué es importante para nosotros hoy en el 2026 saber defender la resurrección física? Primero, porque a través de la historia, desde Mateo nos dice, el autor de Mateo nos dice que los fariseos hicieron un complot para decir que el cuerpo de Jesús fue robado y pagaron a los soldados. Y dice Mateo allá al final de su evangelio que desde ese momento hasta la fecha se corrió la voz de que el cuerpo de Jesús fue robado. Y eso es una realidad que tenemos hoy. Muchas personas no creen en Jesús resucitado. De hecho, muchos historiadores coinciden de que Jesús fue un hombre de la historia, de que lo mataron los romanos, lo tienen como un profeta, lo tienen como un líder religioso, un guía espiritual, pero cuando se habla de la resurrección dicen que eso es imposible. Y se han creado teorías como el cuerpo de Jesús fue robado, como que Jesús no murió ciertamente. De hecho, hay una corriente de teólogos musulmanes que dice que Jesús en la tumba por el frío se recuperó de sus heridas. Algunos dicen que la resurrección fue espiritual y no física, que el cuerpo de Cristo nunca fue puesto en esa tumba y que fueron alucinaciones, múltiples teorías. Que el cuerpo de Jesús lo robaron los discípulos, pero mire cómo encuentra Jesús a los discípulos, en puro temor. Pero los discípulos no pudieron robar el cuerpo por varias razones. Primero, estos discípulos no estaban entrenados para pelear. Los romanos sí estaban entrenados para hacer sufrir a alguien en la crucifixión. Y más aún, los soldados romanos estaban entrenados para cuidar con su vida las asignaciones que le decían. Y ellos tenían una asignación muy clara y era proteger esa tumba. Por lo tanto, si un soldado romano había fallado en su deber, él se quitaba los vestidos, y aún hay casos en la historia romana registran que se quemaban vivo con fuego, porque ellos no podían perder su tarea. Lo que sí sabemos es que los soldados romanos, dice Mateo capítulo 28, fueron donde los sacerdotes y que no entendían qué habían vivido, y los sacerdotes, ellos van donde los líderes religiosos porque tienen una experiencia espiritual, y los líderes religiosos le dicen: hey, nosotros vamos a pagar, ustedes van a decir que robaron el cuerpo. Pero se va a enterar el gobernador. Nosotros nos encargamos del gobernador. Léalo, Mateo 28 del 11 al 15. Lo segundo es que el cuerpo no pudo haber sido robado porque usted tiene como testigos oculares las mujeres. Las primeras fueron mujeres. Y todos los evangelios cuentan que los primeros testigos fueron mujeres. ¿Y por qué te dirá que eso es importante? Porque recuerde que el testimonio de las mujeres no era tenido en cuenta, en alta estima. Y en la cultura grecorromana, el testimonio de una mujer no era admisible en la corte. En los círculos judíos, para que creyeran a una mujer tenía que haber más de 2 mujeres para igualar a un hombre.
Así que si los discípulos hubiesen inventado la historia, no hubiesen puesto a 2, 3 mujeres a dar testimonio. También nosotros vemos que no pudo haber sido una alucinación, porque la Biblia habla de múltiples testigos oculares durante 40 días que Jesús duró después de la resurrección. Y déjeme decirle algo. Esta semana estaba viendo un video con mis hijos, y es que mucha gente trata de demostrar la resurrección científicamente, y la resurrección no se demuestra científicamente. Porque toda demostración científica requiere que usted tenga en un lugar controlado una serie de repeticiones que validen que eso que usted está probando se demuestre. Como tampoco usted puede demostrar científicamente que Simón Bolívar existió. Usted no puede demostrar científicamente que George Washington existió. Lo que se usa para demostrar la validez histórica son 3 recursos: documentos escritos, testimonios orales y las evidencias arqueológicas o que existen, puedan validar. Yo no puedo demostrar científicamente que yo estaba dando clases de membresía hace unas horas atrás, pero hay una evidencia de unos testigos que me vieron, están las evidencias de un video porque había una persona tomándolo en línea, y está la evidencia de que yo estoy presente en este lugar. Y es de ese mismo filtro que se usa para ver la resurrección de Cristo. Hay evidencia escrita, testimonio oral y una tumba vacía. Jesús se apareció no sé cuántas veces a más de 500 personas, dicen algunos, pero se le apareció a las mujeres, a María Magdalena, a Cleofas y otro hermano camino de Emaús, al apóstol Pedro, a los 10 apóstoles. Se le apareció luego a los 11 apóstoles, luego se le aparece junto a Tiberia, junto al mar de Tiberia, en Galilea. Dice 1 Corintios 15, a más de 500 hermanos. Luego apareció al final de su ascensión, al principio, en la final del ministerio, cuando ascendió en Betania, apareció a Jacobo, apareció a Saulo de Tarso. Y son testimonios, por lo cual es imposible que todo el mundo pueda tener la misma alucinación. Pero una de las mayores evidencias es la transformación de esos discípulos. Hermanos, estos discípulos eran unos cobardes. Cuando toman a Jesús arrestado, todos salen corriendo. Dice el Evangelio de Juan que uno te dejó la ropa del susto. Luego usted lo ve a ellos, dice Juan en el capítulo 20, que estaban escondidos por temor a los judíos. ¿Y cómo es que ahora estos mismos discípulos temerosos están dispuestos a morir por Cristo? Hay algunos que dicen, no, pero ellos estaban dispuestos a morir por una mentira. Sí, pero nadie muere sabiendo que fue una mentira. Usted muere creyendo que fue una verdad, como lo fue, como lo es y como ellos murieron. Estaban dispuestos a morir. Esteban fue el primero, muere apedreado en Hechos. Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, fue el segundo en Hechos capítulo 12. Santiago, el hermano de Jesús, muere. Pedro, Pablo, los discípulos mueren en manos de los primeros 10 emperadores. Vemos a la iglesia siendo perseguida y martirizada por causa de estos hombres. Así que, hermanos, ninguna de estas teorías es suficientemente sostenible. Y déjeme decirle cuál es una de las mayores evidencias, como yo le dije, es que la tumba está vacía. Hermanos, la tumba de otros líderes religiosos está vigente. Ahí yacen los restos de Mahoma, aquí yacen los restos de Buda, aquí yacen los restos de Confucio, pero no los de Cristo. Usted no va a encontrar restos de Cristo porque Cristo está vivo. Él resucitó como dijo que iba a resucitar, y la tumba hoy está vacía. Y la tumba vacía nos habla de que hay un trono que está ocupado, porque la tumba hoy está vacía, hermanos. Si los discípulos hubiesen robado el cuerpo, entonces, ¿por qué la inteligencia romana no los investigó, no los apresó? Si esto era una pena capital que implicaba la muerte de ellos y también morir crucificado ahí mismo. ¿Por qué? Porque los discípulos no robaron el cuerpo. La piedra fue removida,
para que el mundo entero entrara a ver la tumba vacía. Y usted puede ir, claro, ahora con estos conflictos no sé si usted pueda ir, pero usted puede ir a Israel y verificar por sus propios ojos que la tumba está vacía. Y ahora esa tumba está vacía para que la gente entre. Ahora, es triste, hermanos, que aún así la gente no cree. La gente no cree. Y déjeme decirle algo, lamentablemente muchas veces los cristianos vivimos de una manera como si Cristo no hubiese resucitado. ¿Cómo usted dice eso, pastor? Bueno, nosotros muchas veces negamos por la manera como nos preocupamos, nos afanamos, incluso, hermanos, como la manera como nosotros tememos a la muerte. Muéstrame un cristiano que le teme a la muerte y te muestro un cristiano que no ha creído en la resurrección de Cristo. Nosotros vivimos negando la resurrección de Cristo. Vivimos como si la resurrección de Cristo fue un evento histórico desconectado de nuestra vida cotidiana. Vivimos como si no oráramos a un Dios vivo. Vivimos como si no creyéramos en un Dios vivo. Hermanos, hermanas, Cristo vive y resucitó físicamente, corporalmente, y está sentado a la diestra de Dios con su cuerpo físico glorificado. Nosotros no seguimos un Cristo muerto, sino un Cristo que vive. Si tú nos visitas hoy, déjame decirte, nosotros adoramos a un Cristo vivo, nosotros creemos que Cristo resucitó físicamente, creemos que la luz de Romanos, que dice que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos también vive en nosotros creemos y cantamos eso. Porque Jesús resucitó, hermanos, nosotros cantamos y adoramos su nombre. Porque Él está vivo, nosotros tenemos esperanza, ¿sí o no? Porque Jesús está vivo, significa que creemos en la proclamación de su evangelio para salvar al peor de los pecadores. Él sigue trayendo gente de la muerte a la vida. El hecho de que Jesús esté vivo significa que todo esto que hacemos no es en vano. Hermanos, no se deje consumir por las noticias y no se deje consumir por las teorías conspirativas. Cristo va a volver. Él resucitó, prometió que vuelve y volverá, hermanos. Y volverá físicamente. ¿Y usted sabe qué? Y si usted muere en Cristo, usted va a resucitar físicamente también. El hecho de que Jesús está vivo significa que sus palabras siguen elocuentemente hablándonos, edificándonos, animándonos. Significa que todo lo que Él dijo es sí y amén, y se ha de cumplir aún lo que no se ha cumplido aún. El hecho de que Jesús está vivo significa que Él nos sigue santificando. El hecho de que Jesús está vivo significa que su palabra es viva también. El hecho de que Jesús está vivo, hermanos, significa que Él vendrá por esta iglesia que Él levanta, edifica y santifica. Juan Crisóstomo, me gusta estudiar de los padres de la iglesia. Y Juan Crisóstomo dice: la resurrección es la confirmación de todas nuestras esperanzas. Prueba la verdad del evangelio y nos hace confiar en las promesas de Dios. Hermano, hermana, usted vive a la luz de creer que Jesús resucitó. ¿Es algo que usted lo piensa en medio de su aflicción, o cuando se siente desanimado, o cuando se siente sin esperanza? ¿Es algo que usted lo piensa y lo mastica? ¿Usted cree que la resurrección es algo que colgamos un domingo al año? Hermanos, no, es la verdad que sostiene nuestra fe. La crucifixión es el epicentro de la fe cristiana, junto con la encarnación. La resurrección nos recuerda que Cristo está vivo. La resurrección nos recuerda a nosotros que Él cambió el curso de la historia. La resurrección completa la obra redentora de Cristo luego de que Él también asciende. Hermanos, y las implicaciones de que Cristo está vivo son infinitas.
Pero lo más importante que yo quiero que nosotros recordemos es que nuestra relación con Dios es la relación con un Dios vivo que venció la muerte, y porque Él venció la muerte es el único que puede dar vida. ¿Usted lo cree? Vamos a poner a prueba su fe. Cuando a ustedes le llegan esas noticias devastadoras, ¿cómo usted reacciona? Cuando le llegó la noticia de una enfermedad terminal de un familiar, ¿cómo usted reacciona? Cuando usted se da cuenta que las cosas no van a salir como usted planificó, ¿cómo usted reacciona? ¿Dónde está anclada su fe? Cuando las cosas están saliendo de control, como sucede en mayor parte del tiempo, ¿dónde está su fe? Le voy a decir cómo reaccionamos. Nosotros creemos que somos el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tratar de reaccionar con nuestro propio raciocinio primero, y vamos a tratar de tomar nuestras propias acciones, y vamos a tratar de resolver los problemas a nuestra propia manera. ¿Y para qué resucitó Cristo? Si no es para recordarme que Él está a la diestra del Padre, si no es para recordarme que yo soy su hijo y que ahora tengo una relación vibrante con Él, sino para recordarme que yo puedo doblar mis rodillas y orar y recordar que Él me está escuchando, pendiente de aún de aquellas necesidades que yo no sé ni verbalizar. ¿Para qué resucitó Cristo si yo ahora no lo voy a buscar en el momento de mayor dificultad, tentación o problema? ¿Cómo usted lidia con su tentación? Dígame. ¿Cómo usted lidia con su pecado? Si usted lidia con su pecado sin tener de frente la resurrección, usted está lidiando con sus propias fuerzas y vas a fallar una y otra vez. Pero recordar que Cristo venció la muerte y el pecado afirma la verdad de que si el Hijo me hace libre, ese pecado no tiene por qué esclavizarme. Es la verdad de la resurrección que me recuerda que Él me ha adoptado y me ha hecho parte de su familia. Es la verdad de la resurrección que me recuerda que yo estoy en una relación buena con Dios y que puedo correr al trono de la gracia cuantas veces quiera y lo necesite. Y que no voy a escuchar de mi Padre algo que diga, ahí viene tú otra vez. Es la resurrección de Cristo la que nos recuerda una y otra vez que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, esa voz que quiere acusarme por pecados pasados, que ya yo confesé, me arrepentí, esa voz fue clavada en la cruz también. Dígame si usted vive a la luz de la resurrección. Debe de creer que Cristo resucitó, no espiritualmente, sino físicamente. Y déjeme decirle por qué es importante que usted y yo recordemos que Cristo resucitó físicamente, porque Cristo va a volver físicamente. Y usted y yo podemos estar en desacuerdo en si Él viene premillennial, pretribulacionista, si Él viene antes del milenio, antes de la tribulación, si viene antes del milenio pero después de la tribulación, o si no hay milenio sino que estamos en los últimos tiempos. Podemos estar de desacuerdo en eso. No tenemos que estar todos de acuerdo en eso, pero déjeme decirle en qué sí tenemos que estar de acuerdo. Usted y yo tenemos que estar de acuerdo de que Cristo vuelve físicamente, corporalmente, y volverá a poner los pies en esta tierra y va a reconciliar todas las cosas y va a glorificar a su Padre y va a glorificar a su pueblo, levantándolo y dándole un cuerpo físico. Por eso la resurrección física es importante. Segundo, es importante comprender la resurrección por las Escrituras. Mire lo que dice el versículo 44 en adelante. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando estaba con ustedes. Esto es Jesús hablando. Era necesario que se cumpliera que todo, ¿el qué? Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Paréntesis. Usted se da cuenta que la Iglesia Católica no fue que armó el canon, sino que ya existía un compendio muy claro de cuáles eran los libros.
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cierro paréntesis. Entonces les abrió la mente. Jesús tuvo que abrirle la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que Cristo, el Mesías, ese que ustedes creen que no iba a padecer y que iba a sufrir, ese Mesías que ustedes creían que iba a ser un líder militar, no, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, no solamente de los judíos, comenzando desde Jerusalén. Mire lo que es el mismo patrón. Le tienen que recordar lo que está escrito. Le tienen que recordar a las mujeres que estaba escrito, las que fueron al templo. Le tuvieron que recordar a los de camino de Maús lo que estaba escrito. Y ahora Jesús también tiene que recordarle a ellos que estaba escrito, y le abrió la mente. Y esta es la tercera vez después de la resurrección que Lucas nos deja saber que los discípulos necesitaban escuchar que era necesario que se cumpliera lo dicho por Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué era lo que tenía que cumplirse? Hermanos, mire, pudiéramos pasar par de horas, unas cuantas horas, pero desde Génesis 3:15 yo me imagino a Jesús hablándole. Dios ha prometido que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Imagínense a Jesús. Ese debió ser el estudio bíblico más fascinante que una persona pudiera estar. Jesús mismo diciendo desde la escritura, mira aquí, ese soy yo, y tú ves aquí, y uno así, ay Jesús, más. Yo me imagino que Jesús le tuvo que haber abordado el tema de Pascua, de Éxodo capítulo 12, de lo que pasó con el pueblo de Israel antes de libertarlo, que tuvieron que matar un cordero y pintar con sangre los dinteles para que el ángel de la muerte para expiarlos de la muerte. Me imagino que Jesús habló de eso, del cordero de Dios, del cual Juan nos habla. Quizás Jesús también le habló de Levíticos 17:11, de que la sangre derramada iba a dar perdón de los pecados. Todo eso en la ley de Moisés. Quizás Jesús le habló de un profeta mejor, como dice Deuteronomio capítulo 18. O quizás cuando él entró en la sección de los profetas, Jesús quizás le habló de Isaías, el siervo sufriente, Isaías 53. O de Zacarías, capítulo 9, cuando era la entrada triunfal. Y Jesús diciendo, ¿ustedes recuerdan aquella entrada triunfal? Mírenlo en Zacarías, capítulo 9. Quizás Jesús también cuando entró a los salmos, le tuvo que hablar, como dice el Salmo 41:9, de que alguien iba a traicionar a Jesús. O quizás como dice Daniel, capítulo 9, de que él iba a ser arrestado, crucificado. Y en la sección de los salmos, cuando en el Salmo 22, él quizás le dijo que él iba a ser burlado, y que estas palabras de Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, no eran unas palabras al aire que él estaba haciendo, sino citando el Salmo capítulo 22, que no termina en desesperanza, sino en esperanza. O quizás el Salmo 16, que habla de la resurrección que David veía y cómo esto aplicaba a Cristo. No dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. O quizás el Salmo 110, Jesús sentado a la diestra del Padre. Hermanos, ¿qué estudio bíblico debió haber sido aquel? Lo que sí vemos es que Jesús estaba muy claro de que es importante comprender la Escritura para conocer al Cristo conforme a las Escrituras. Déjeme decirle algo. Aquí se resume toda la verdad del Dios que ha creado los cielos y la tierra. Dios se acercó al hombre después que el hombre pecó. ¿Cómo Dios se acercó? Dios se acercó dando su revelación escrita que nos revela al Cristo conforme a la Escritura. Y ahora yo puedo conocer a Dios única y exclusivamente por medio de la revelación que Él mismo ha dado a través de Cristo conforme a las Escrituras. Por eso es importante, hermanos,
que nosotros y nuestra idea de Cristo sea la idea que las Escrituras da. Hay un teólogo, o hubo un teólogo, un falso teólogo, un teólogo, que él se apellido Bultmann, que él trató de remover todo lo milagroso de Cristo y trata de creer y crear un Cristo histórico. Es imposible tener un Cristo histórico separado de quién Cristo es. Y Cristo es Dios revelándose al hombre por medio de las Escrituras. Y eso es lo que Jesús hace. La importancia de que nosotros podamos conocer ahora a Cristo y la resurrección de Cristo por medio de las Escrituras. Hermanos y hermanas, y lo hemos dicho anteriormente, si no comprendemos las Escrituras, fácilmente podríamos ser testigos de una religión y no de Cristo. Y por eso Eclesía le pone tanto peso y tanto interés a que usted conozca la Escritura. Y si usted pasa conmigo y sale conmigo 2 veces y me invita a café más de una vez, probablemente yo le voy a preguntar si usted está estudiando seriamente. Y le voy a decir, ¿y por qué no te inscriben a estudiar teología? Ponte a estudiar teología. No, pero que yo no voy a ser pastor. Es que tú no tienes que ser pastor. Uno estudia teología para ser un mejor creyente, conocer más el Dios que se ha revelado, no para ser pastor. Solo cuando comprendemos las Escrituras y entendemos quién es Dios, vamos a conocer también quién es el hombre. Vamos a conocer también qué hizo Dios para salvar al hombre. Y entonces vamos a poder conocer al Dios que se ha revelado a través de su Hijo Cristo. Jesús sabía la importancia de esto y Jesús se detiene luego de la resurrección. Lo cual ahora Lucas no solamente nos está dando la imagen de que Cristo resucita físicamente, poniendo a Cristo en medio de los discípulos a hablar, a que lo toquen, a comer, sino también pone a Cristo a enseñar las Escrituras. Para que no le quepa duda de que no es un espíritu, de que no es una alucinación, sino que es que Cristo es el Logos, el Verbo, la palabra encarnada, ahora enseñándole a estos discípulos todo lo que se había escrito y todo lo que se ha cumplido. Usted sabe que de Cristo hay más de 300 profecías que se cumplieron y que probabilísticamente no hay manera que tantas profecías se cumplieran en una persona. Eso no es de que Nostradamus tirando ahí alegorías para ver de que esto representa aquello y que en cada generación interpretan diferente a Nostradamus. No, estamos hablando de más de 300 profecías o eventos que se adjuntan a la persona de Cristo y que solo en la persona de Cristo se cumplieron. ¿Y qué usa Cristo para demostrar su resurrección? No solamente su evidencia en medio de ellos, sino también la palabra. La palabra escrita. Algo que me deja muy claro es que no va a haber manera de conocer profundamente a Cristo conforme a las Escrituras fuera de las Escrituras. Y quiero aprovechar una vez más, iglesia, para animarle: no se quede en la superficie de su fe. Estudie las Escrituras, júntese con otro hermano a estudiar. Nosotros no somos celosos de que usted se junte a estudiar la Escritura, siempre y cuando no salga con una herejía. Pero aquí vemos la importancia que tiene la Escritura en el evento de la resurrección. La Escritura es importante para conocer que se cumplieron las promesas y las profecías. La Escritura es importante para validar justamente que lo que sucedió con Cristo fue conforme a las Escrituras. Y las Escrituras es importante ¿para qué? Para dejar claro que todo lo que va a seguir en adelante tiene que hacerse conforme a las Escrituras. Jesús está poniendo a la Escritura como la fuente de autoridad sobre el cual este evento ha sucedido. Jesús no está poniendo la experiencia de la resurrección por encima de las Escrituras. Jesús está diciendo: la experiencia de la resurrección fue predicha por las Escrituras. Eso nos deja una gran enseñanza. ¿Usted sabe por qué?
Porque usted va a conocer mucha gente que tiene la experiencia por encima de las escrituras. Y va a tener mucha gente que le va a decir, yo tuve un sueño. Va a tener mucha gente que le va a decir, Dios me habló, se me apareció en sueño y me dijo que hiciera esto. Va a tener mucha gente que le va a decir, yo siento de Dios. Bueno, pues agarre eso y ponga la escritura por encima antes que la experiencia. Mire lo que Cristo hace. Cristo pone las escrituras y le dice, Señor, esto fue dicho. Yo se lo dije, yo se lo repetí. Y esto es sencillamente el cumplimiento de las escrituras. Hermanos, ¿no le da esperanza saber que todo lo que ha acontecido, todo lo que aconteció, acontece y acontecerá, ha sido ya dicho y establecido por Dios? ¿No le da esperanza también el saber que aunque vemos que este mundo está colapsando en valores, en conflictos, líderes caídos, no le da esperanza saber que aunque pareciera que Satanás está ganando este tiempo en la tierra, no es más que Satanás haciendo sus pataleos porque sus días están contados? ¿No le da esperanza saber que aun cuando usted está luchando en este cuerpo de muerte con su pecado, su tentación, el pecado y la tentación de otros, no le da esperanza saber que la historia no termina como parece? ¿No le da esperanza saber que la historia sabemos cómo termina? Y termina Cristo regresando y venciendo a Satanás por toda la eternidad. Hermanos, si Cristo reveló la escritura para dejarle saber a sus discípulos, lo iluminó con la escritura, es esa misma escritura la que ahora nosotros tenemos, sobre la cual podemos confiar, venir y beber de esta fuente inagotable y ser satisfecho por él. Me encanta que Jesús no le dijo, lo que le estoy diciendo ahora es algo nuevo. No. Ya yo se lo había dicho. Moisés lo había dicho. Los profetas lo habían dicho. Hasta el David lo había dicho. Y ahora sencillamente es el cumplimiento. Finalmente, hermanos, algo importante a la luz de creer en esta resurrección es que la resurrección debe llevar al cristiano a vivir una vida de adoración a ese Cristo resucitado. Mire cómo termina esta conversación, versículo 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones. El evangelio, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. La palabra ahí es mártir. Ustedes son mártires de estas cosas. Prepárense. Ustedes van a ser testigos hasta que mueran, Versículo 49. Por tanto, por todo lo que le he dicho, Jesús concluye. Yo voy a enviar una promesa sobre ustedes. Aquí está una profecía que también vimos que se cumple. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanecerán en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Versículo 50. Entonces Jesús lo condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos, los bendijo. Imagínense ese momento hermoso. Wow. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. La ascensión. La ascensión es la garantía de que todo lo que Jesús hizo, lo hizo perfecto. La resurrección es la garantía de que su vida fue perfecta, santa, sin mancha. El sacrificio fue aceptado y ahora él iba de regreso al trono de su Padre. Versículo 52. Mírenlo aquí. Después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Con gran qué? ¿Cómo usted va a regresar a su casa luego de este servicio? Mírenlo aquí. Así que tenemos que vivir con gran gozo. Y estaban siempre en el templo. ¿Usted ve por qué la importancia de venir a la iglesia? Es parte de la vida de la iglesia. Estaban en el templo alabando a Dios. Estaban siempre en el templo alabando a Dios. Ahí termina. Así termina Lucas. Lucas terminó ahí. Teófilo, los discípulos de Jesús
Son gente representantes del gozo. Gozo producido ¿por qué? Porque tienen material, lo que quieren. No. Gozo producido porque tienen trabajo. No. Gozo producido porque tienen salud. No. Gozo porque se encontraron la pareja de su vida y se casaron. No. Gozo porque tuvieron los hijos que quisieron. No. Gozo porque vieron a Cristo resucitado, el ancla de su fe y el sustentador de su vida hasta que Él volviera por ellos. Yo me pregunto si la resurrección no mueve tu corazón al gozo, vivir una vida de gozo, porque el mayor problema ha sido quitado y que ahora tenemos la vida que no merecíamos. ¿Usted entiende las implicaciones de la resurrección? Ellos, cuando entendieron la resurrección, cuando entendieron las escrituras, ahora podían adorar con entendimiento. Ahora podían adorar conociendo a un Cristo vivo. Ahora estaban dispuestos a ser testigos. Y Jesús lo dijo en el versículo. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes son mis testigos de estas cosas. Ellos se convirtieron en otra persona a partir de la resurrección. Y no tenemos tiempo para ver cómo murieron ellos. Pero usted se da cuenta de que ya no eran los discípulos cobardes que estaban escondiéndose. Estos estaban dispuestos a dar su vida. Ahora eran adoradores con su palabra, porque adoraban con entendimiento, pero también eran adoradores con sus vidas. Usted no se da cuenta cómo la resurrección también nos invita a una vida de adoración centrada, uno, en la proclamación del evangelio. ¿Ok? Centrada también en la comunidad de creyentes. Yo no entiendo cómo un hermano que dice que conoce a Cristo deja de venir a la iglesia por cualquier cosa, y perdóneme que le diga eso. No lo entiendo, mire, no entiendo. Es que no creo cómo puede haber cosa más importante en la agenda de mi semana. Y no quiero ser legalista con esto, pero no entiendo cómo puede haber cosa más importante en la agenda de mi semana que reunirme con la comunidad de pecadores imperfectos a adorar a nuestro Dios juntos, a levantar nuestras voces por lo que Él ha hecho y adorarle y a escuchar su voz por medio de la predicación de la palabra, llenos de gozo, de júbilo. Sí, en medio de la aflicción, claro, en medio de la enfermedad, claro, en medio de los conflictos en el hogar, claro, pero con el gozo de saber que el mayor problema ha sido removido, mi pecado, y que ahora tengo una relación completa con mi Dios por medio de Cristo. ¿Puede haber algo mejor en la semana en tu semana? Dime. Y si me dice que sí, demuéstramelo por la escritura entonces. Hermanos, son adoradores que adoran con su vida. Testifican, proclaman, predicarán el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Son adoradores llenos del Espíritu de Dios. Nosotros sabemos que esa promesa se cumplió en Pentecostés. Y son adoradores que van a estar con gozo, centrados en la resurrección hasta que Cristo regrese. Me encanta. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gozo. Mire qué gran enseñanza nos deja esto. ¿Cómo es posible que una persona que entiende la obra de Cristo ahora por medio de las Escrituras, luego de que sale por esa puerta, deja en este lugar, que luego se convierte en un gym, deja en este lugar el gozo, la motivación de su gozo, la adoración a Jesús, y la deja en pausa, y a partir de esa puerta entonces es una persona amargada, resentida, llena de odio, de calumnias, de resentimiento? Yo quiero que me lo expliquen. ¿Cómo es posible? Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a su casa con gran gozo y estaban siempre alabando en el templo a Dios. Hermanos, la resurrección
Es un evento histórico irrepetible, pero es una verdad persistente, es una verdad demostrable, verificable por los escritos, los testimonios y esa tumba vacía. Por lo tanto, tiene que ser la verdad que impulse nuestra vida de adoración. Ahora nosotros tenemos que adorar a Dios proclamando el Evangelio como los discípulos, viviendo en el Espíritu, porque hemos recibido su Espíritu, llenos de gozo y sin duda alguna conectados a una comunidad. En su muerte, Cristo proveyó expiación por nuestros pecados. Y ahora en su resurrección, hermanos, Cristo ha provisto el triunfo sobre la muerte y la vida eterna. Hermanos, yo tengo la seguridad, y yo espero que usted también, que un día vamos a estar delante de Dios en cuerpo físico, glorificado, adorando a Dios por la eternidad. Y aunque este mundo trate de robarnos la atención, este mundo que está continuamente tratando de quitar nuestra atención de lo que realmente tiene importancia y moviendo nuestros afectos a lo que no tiene importancia, es la resurrección que nos recuerda lo que realmente tiene importancia. Cristo está vivo, lo que Él prometió se va a cumplir y a Cristo lo volveremos a ver. Si tú no eres creyente o crees que eres creyente y no lo eres, no pierdas la oportunidad de esta mañana. Hay una invitación muy clara aquí en este versículo. Cristo dijo que era necesario que Él padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. ¿Sabes para qué? Para que en su nombre se predicara arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si tú estás aquí, el llamado para ti es este: arrepiéntete de tus pecados. Para eso vino Cristo. Pastor, es que yo soy un pecador, usted no me conoce. Yo he pecado tan feo que yo no creo. Bueno, es verdad, yo no te conozco, pero déjame decirte dos cosas. Él sí te conoce y Él vino a buscar a pecadores como nosotros. A eso fue que Él vino, a reconciliarnos. Por lo tanto, arrepiéntete, responde a este llamado, porque Cristo murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, para que se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Tienes que arrepentirte porque tus pecados es una deuda, es una infracción delante de Dios, y solo Cristo es la provisión para el pago de esa deuda. Y si tú eres creyente, estás aquí, y tú estás luchando con algún pecado, Cristo venció sobre el pecado. Cristo venció sobre la muerte. Si estás enfermo y tienes alguna aflicción física que ya te queda por el resto de tu vida, hay una esperanza de resurrección y un cuerpo mejor. Si estás en medio de una dificultad, la resurrección nos recuerda que Cristo nos sostiene a pesar de nuestra dificultad. En el mundo van a tener aflicción. Si eres creyente, quiero recordarte la canción de un grupo llamado Austin Stone, que dice: hay una razón por la cual la maldición del pecado se rompe. Hay una razón por la cual la oscuridad huye de la luz. Hay una razón por la que estamos aquí perdonados. Hay una razón por la cual no estamos vencidos ni derribados. Hay una razón por la que cantamos en medio de cualquier dificultad. Hay una razón por la cual nuestra esperanza permanece eterna. Hay una razón por la cual nuestros corazones están firmes. Hay una razón por la cual los muertos son traídos a la vida. Hay una razón por la cual predicamos su resurrección. Esta razón es esta: Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y Cristo volverá por sus hijos, hermanos. Cree en el Cristo resucitado.